Bien, ya habíamos, obviamente que habíamos conceptualizado el patrimonio neto, ¿sí? Y como estamos en estados contables, vamos a abordar el tercer estado contable, dentro de todos los que nos faltan, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Pero para ello, antes debemos conocer más sobre el patrimonio neto, ¿sí? Era el concepto que teníamos de la forma de su cálculo, como diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? También decíamos que el patrimonio es la porción del activo que le correspondía a los dueños, o sea, es la financiación propia, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos. Sabíamos entonces que el patrimonio neto estaba conformado por los aportes, menos los retiros, en el caso que hubiere, de capital, y los resultados acumulados, ¿qué eran? El resultado del ejercicio 1, más el resultado del ejercicio 2, menos el resultado del ejercicio 3, porque fue una pérdida, más el 4, y así. La suma algebraica de los resultados de los ejercicios que estaban acumulados en el patrimonio neto hasta tanto los propietarios no tomen decisiones sobre ese resultado de cada ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces, miren ahora cómo cambió, cómo se abrió la composición del patrimonio neto en aportes capitalizados y aportes no capitalizados. ¿Por qué capitalizados y no capitalizados? Ustedes ya lo vieron. ¿Por qué? Porque cuando vimos el ajuste al capital, que por una cuestión de imposibilidad legal normativa no podíamos corregirlo a la cuenta capital, porque así no está permitido hacerlo, ¿sí? Teníamos que abrir el ajuste del capital en una cuenta que se llamaba ajuste de capital. No lo podíamos poner en capital. Bueno, por ese motivo llamamos aportes capitalizados aquel capital medido al valor original, al valor de la Constitución, ¿sí? En ese sentido, tenemos acciones en circulación si es una SA, capital social si no es una SA, ¿sí? Dentro de aportes no capitalizados tenemos el ajuste de capital, que ya lo conocen, ¿sí? Y después tenemos dos conceptos que tenemos que comentar ahora. Uno se llama aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones, y el otro se llama prima de emisión, ¿sí? Entonces, eso dentro del gran componente aportes de los propietarios, que hasta ahora solo sabíamos que existía la cuenta capital social o acciones en circulación si era una SA. El otro componente, resultados acumulados, vamos a ver ahora cómo se abre. ¿En qué se abre? Y se abre en aquellos resultados acumulados que están separados por algún motivo. Y aquellos resultados acumulados que están ahí a la espera de que algo se resuelva con ellos. Entonces ahora viene una frase que parece una obviedad. Al que le parezca una obviedad, tómela como tal, y al que no, quiero que baje a la tierra con esta frase. Separar resultados de todos los ejercicios que se fueron acumulando no implica guardar plata en algún lado, en un cajón, en un banco, donde sea. No tiene nada que ver, ¿sí? Separar resultados, es decir, de estos resultados separo una porción para que no estén destinados a repartirse entre los propietarios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos dentro de los resultados acumulados las que llamamos ganancias reservadas o reservas. ¿Por qué reservas solas es suficiente? Y porque el ente no va a separar pérdidas. ¿Cómo va a separar pérdidas para hacer algo con las pérdidas? Lo que se separan son ganancias. Entonces, se le llaman ganancias reservadas o simplemente reservas, porque es obvio
que lo que estamos reservando son ganancias. Si el resultado acumulado fuera negativo, no va a haber, no voy a poder hacer una reserva de un resultado. ¿Para qué? Si es negativo. ¿Sí? Si hubo pérdidas y pérdidas y pérdidas en la acumulación de los ejercicios. ¿Sí? Y por el otro lado, dentro de estas reservas, ahora vamos a ver, están los resultados no asignados. Entonces, dentro de los resultados acumulados están las reservas o ganancias reservadas y los resultados no asignados. Ahora, dentro de las reservas tenemos reservas obligatorias, que son, por ejemplo, la reserva legal. No reservas legales, es la reserva legal, porque es una. Y así lo establece la ley. ¿Qué ley? La Ley General de Sociedades. Reserva estatutaria, que es obligatoria. ¿Por qué? Porque en el Estatuto de Constitución de la Sociedad se determinó. Y reservas facultativas, que son aquellas que voluntariamente en la asamblea que toma las decisiones sobre qué hacer con el resultado del ejercicio, sobre cómo distribuir esos resultados a sus propietarios, ¿sí? Ahí se decide, bueno, este ejercicio se va a constituir una reserva porque es probable que el año que viene el ejercicio arroje pérdida, entonces para asegurarnos repartir dividendos a los propietarios, hacemos una reserva con este resultado. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo, yo entiendo que es muy abstracto, ¿sí? Porque la forma de distribuir un resultado es sacrificando un activo, el que fuere, o entregándole al propietario, si es accionista, más acciones, por ejemplo. Pero distribuir un resultado implica que el ente entonces deje de tener, entregue activos a los propietarios. Esa es la manera de distribuir un resultado. Hay que sacrificar activos, ¿sí? Entonces, ¿qué más quería decir respecto a esto que me importaba? Era lo siguiente. Ganancias, otra cosa que me vino recién, y no me acuerdo. Que esto no es exclusivo de una SA, de cualquier tipo social, ¿sí? Lo que es exclusivo de una SA son estos dos conceptos que están acá, ¿sí? La prima de emisión, la ajuste de capital tampoco es de una SA, ¿sí? Bien. Capital, bueno, los aportes, que en definitiva constituyen el pasivo a favor del dueño o los dueños, son financiación permanente, no tienen fecha de vencimiento. Esto de patrimonio neto es adorno de lo que ya mínimamente sabíamos, ¿sí? Momento del compromiso, donde los propietarios, socios se comprometen, derecho que nace a la sociedad y nace la cuenta respectiva de patrimonio neto, capital social o acciones en circulación, ¿sí? Después está el momento de la integración o de la efectivización, que en ese caso lo que se hace es una variación cualitativa, porque los accionistas o socios entregan los activos y disminuye ese derecho que tenía la sociedad para con los accionistas, o sea, la cuenta accionistas o la cuenta socio, cuenta aporte, ¿sí? Bien. Esperen que voy a apagar esto. Bueno. Bien. Depende obviamente de las características de qué tipo de sociedad es, será la cuenta de capital. Vamos a ver qué es la prima de emisión. Cuando se trata de una SA, ¿sí? Todas las acciones, los títulos, los papeles, los certificados, ¿sí? Tienen igual valor nominal. Eso así lo dice la ley de sociedades, ¿sí? Todas con igual valor nominal. ¿Qué significa esto? Que el capital va a estar dividido en acciones de igual valor y los accionistas van a suscribir tantas cantidades de acciones. No pueden, si cada acción vale un peso y el capital está dividido en 1000 acciones de un peso, un accionista no puede decir, yo suscribo 258,20. No, porque no se le puede dar un 20 de una acción. ¿Sí? Bien, al momento de constitución de la sociedad. Cuando
hay una nueva emisión de acciones posterior, o sea, luego de la suscripción original, se decide aumentar el capital. Para aumentar el capital hay que emitir nuevas acciones y hay que buscar accionistas viejos, nuevos o mezcla de todos que quieran suscribir acciones para aumentar el capital y luego integrarlo. Cuando se produce una emisión de acciones posterior a la inicial, el patrimonio neto cambió. ¿Por qué cambió? Y obvio, porque en el momento de constitución el único componente que había en el patrimonio neto era acciones en circulación. Y a partir del primer ejercicio, ¿qué le pasó al patrimonio neto luego del primer ejercicio? A ver, quiero escuchar para que no se me duerman. A ver. ¿Qué le pasó al al patrimonio neto luego del primer ejercicio? Hubo resultados. Muy bien, Ignacio. Hubo resultados. Entonces, hubo resultados, el patrimonio neto aumentó o disminuyó. Vamos a suponer que hubo resultados positivos. Por lo tanto, ahora, luego de haber transcurrido un tiempo, el accionista logró tener una participación mayor a la que tenía cuando suscribió, porque cuando suscribió tenía la participación del valor nominal de la acción. Y si ahora el patrimonio neto engordó, la participación que él tiene es mayor. ¿Sí? Entonces, para evitar una injusticia económica, ¿sí?, entre los accionistas viejos y los accionistas nuevos, existe el concepto, la figura de la prima de emisión. Esto está vinculado a lo que se dice emisiones sobre la par. Una emisión de acciones a la par significa que emito acciones a igual valor nominal, perdón, las tres son siempre igual valor nominal. Voy a permitir que suscriban los accionistas las acciones al valor nominal y nada más. Si la emisión se hace sobre la par, es porque le estoy exigiendo al accionista que, además de suscribir el valor nominal, le estoy exigiendo que suscriban un plus, una prima, un excedente, ¿sí?, sobre el valor nominal. Y después hay otras circunstancias, que no las vamos a ver y simplemente quiero que sepamos el concepto de prima, que se llaman emisiones bajo la par, que es al revés, ¿sí? Cuando el importe suscripto, digamos, la obligación que crea el accionista para luego integrar, es menor al valor nominal. Bien, entonces, una emisión sobre la par es aquella que obliga a los accionistas a integrar un importe superior al valor nominal de las acciones. Y a la prima de emisión se dice que es el mayor valor pagado por cada una de las acciones por encima de su valor nominal. ¿Por qué? Simplemente matemáticamente para que entiendan la desprotección del accionista antiguo que no va a participar de la nueva emisión, porque no quiere, no puede, no tiene plata, no le interesa. Y aparecen todos nuevos paracaidistas a esta nueva emisión, ¿sí? Hay situaciones donde, sí, todos los accionistas viejos suscriben en la misma proporción que tenían y no hay ninguno nuevo, no hace falta que haya prima. No importa, sepamos por qué va a aparecer la prima en un estado contable y qué significa. Significa que obligué a los accionistas que se incorporaron después del momento original a integrar un plus por encima del valor nominal de la acción. Miren esto. Antes de que se emitan unas acciones, el patrimonio estaba conformado por esto. Acciones en circulación, 100 acciones de valor nominal 100, total 10.000. Resultados acumulados 3.000. Total del patrimonio neto 13.000. ¿Qué significa esto? Que por cada acción suscripta donde el accionista integró un valor nominal de 100, a este momento, debido a la operatoria y a la actividad y a la empresa en marcha, logró tener una participación de 130 pesos por acción.
¿Por qué 130 pesos por acción? Y porque es el valor por acción. Si yo divido los 13.000 pesos del patrimonio neto, divididas las 100 acciones en circulación, eso me arroja que el valor contable de cada acción a este momento no es 100, es 130. ¿Me están siguiendo? Bien, entonces, supongamos que con esta foto del patrimonio de 130.000 decido emitir 50 acciones, porque necesitamos inyección de capital y sale muy caro ir a pedir un préstamo al banco y conviene que aumentemos el capital y se terminó. Entonces, decidimos emitir 50 acciones de un valor nominal intocable, inamovible, de 100 cada una. Eso es lo que va a decir el certificado, 100 cada una. ¿Sí? Entonces miren cómo quedaría conformado si yo estas 50 acciones las emito a la par, sin obligar que integren más que el valor nominal. Miren lo que pasaría. En lugar de 100 habría 150 acciones de valor nominal 100, eso me da 15.000 pesos, los resultados acumulados serán de 3.000 pesos, el total del patrimonio 18.000 pesos. 18.000 pesos dividido 150 acciones que ahora circulan, ¿a cuánto quedó ahora el valor por acción? El valor patrimonial por acción, el valor contable de la acción. Por cada acción suscripta de los accionistas viejos, los nuevos, los mismos, no importa quiénes. ¿Qué pasó con esta participación por haber emitido acciones a la par? Perdón, hice cualquier cosa. ¿Qué pasó? Pasa que los quiero leer, no puedo, se me cierra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Que las acciones valen, a ver, yo creo que te entiendo. Las acciones valen menos, eso va a depender de otras cosas como el mercado, otras cosas. Las acciones tienen ese valor nominal. Lo que le está pasando es un problema al accionista. Miren lo que está pasando acá. A ver, Diego, ¿aumentó? Recuerden que antes de emitir 50 acciones, la participación que habían logrado los viejos era de 130 por acción. Disminuyó, Juan Pedro. No significa ni que vendo ni que divido el patrimonio, significa que aumento el capital. Va a haber más personas, o capaz que es una sola, o capaz que son las mismas. Yo necesito aumentar el capital porque necesito que integren porque necesito liquidez. Entonces, luego del aumento de capital viene la integración. Integran efectivo, hay una inyección de efectivo, ¿sí? Y tengo efectivo para trabajar. Claro, no, con las 100 iniciales ya olvídate. Acordate que estamos en el caso, Ignacio, de que llegamos a un patrimonio de 13.000. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Los anteriores, los viejos, disminuyeron su participación, se perjudicaron porque el aumento de capital fue a la par, o sea, al valor nominal, ni un peso más ni un peso menos. Para evitar esta injusticia respecto de los accionistas que no participaron en esta emisión y no favorecer a los nuevos, porque miren esto, miren a los tipitos nuevos estos que comprenden la suscripción de las 50 acciones. Los tipitos de las 50 acciones integran a 100 cada una y automáticamente logran una participación de 120. ¿Se dan cuenta de eso?
no solo de que pierden los anteriores, sino que los nuevos que están integrando 100 por acción, se llevan, logran, no se llevan, logran una participación de 120 por acción. ¿Qué me cuentan? ¿Se entendió ese efecto contrario lo que les pasa a ambos? ¿A los viejos y a los nuevos? Entonces, para evitar esta inequidad, zaraza, zaraza, todo lo que dice acá está muy lindo, lo que tenemos que hacer es emitir con prima, obligar a los nuevos a que integren más que el valor nominal, para no perjudicar a nadie. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, si el patrimonio neto inicial, que era de acción en circulación, respecto al momento de la prima, aumentó en un 30%, ¿por qué en un 30%? Y porque el patrimonio neto en momento cero eran 100 acciones de valor nominal 100, 10.000, ¿sí? Y luego de los resultados acumulados que se generaron, ahora llegó a 13.000. ¿En cuánto se incrementó el patrimonio neto desde el momento cero al momento de la emisión? De 10.000 a 13.000. Se incrementó en un 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obligamos a los nuevos a suscribir con prima de emisión. Esta prima de emisión va a formar parte de los aportes no capitalizados porque no me dejan ensuciar la cuenta acciones en circulación con ningún otro concepto que no sea el valor original, el valor nominal. Esta prima del 30% obviamente va a formar parte del patrimonio neto, el 30% va a ser de 1.500. Los resultados acumulados que había eran 13.000 y ahora el patrimonio neto compuesto por las nuevas 50 acciones a valor nominal más la prima me da 19.500. ¿Y qué pasa? 19.500 dividido 150 acciones me dan los 130, que era lo que habían logrado por los resultados que se acumularon los viejos, y a los nuevos les obligo a poner 130 para equiparar los derechos de los viejos y de los nuevos. ¿Sí o no? Hay que masticarlo. La semana que viene, después que lo mastican bien, volvemos de vuelta con esto. Miren un poquito el capítulo del libro. Bueno, el motivo es este, ¿sí? Bueno, el compromiso, acá está la cuenta de activo, el compromiso, ¿por cuánto los obligamos a comprometerlos, a integrar? Los obligamos a comprometerlos por las 50 acciones de valor nominal 100 más los 1.500 de prima. La cuenta representativa del capital intacta por su valor nominal, 50 acciones de valor nominal 100 y la prima del 30%, que en definitiva, cuando los accionistas integren, van a integrar 6.500 y no 5.000. Eso es lo que es importante que vean. ¿Para qué? Para igualar los derechos con los viejos. ¿Sí? Bien. La otra, esto es mucho más fácil. Esto es una cuestión, ¿saben qué es esto? Esto es un aporte de capital, un aumento de capital como el que vimos recién, pero que como hay que esperar plazos legales de publicación en el boletín oficial, esperar plazos, y mandar a imprimir las acciones, cuestiones que hay que, trámites administrativos, jurídicos que hay que hacer, y las sociedades necesitan pronto el efectivo para funcionar, repito, porque les sale caro endeudarse con terceros, entonces se puede recurrir a esta figura. Esta figura no es otra cosa que un aumento de capital. Es como el backstage, no sería el ejemplo, es como la antesala de un aporte de capital, ¿sí? Para acelerar esta inyección de efectivo, les podemos usar la figura de que hagan un aporte irrevocable que después termina siendo un aporte de capital. Cuando los tiempos transcurren, este aporte irrevocable se transforma en acciones en circulación
cuando se manden a emitir las acciones, zaraza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama irrevocable? Porque es irrevocable para quien lo hace. O sea, antes de mandar a decir, vamos a aumentar acciones por 50 acciones de valor nominal, 100, todo el proceso que hay que llevar, bueno, ¿quién quiere hacer un aporte irrevocable? Yo. Bueno, ya se sabe que esto termina en una emisión de acciones posterior. Se consigue rápido los fondos y después sigue su camino el trámite de aumento de capital. ¿Por qué irrevocable? Porque el que decide hacer el aporte no se puede arrepentir, es irrevocable para quien lo hace. Y esto lleva también un poquito de tramiterío societario. El aporte irrevocable lo recibe el órgano ejecutivo de los entes, que es el directorio, y lo somete a la decisión de la asamblea. Se dice ad referendum de la asamblea. La asamblea después dice, ¿se aprueba el aporte irrevocable o no se reprueba? Si no se aprueba, se le devuelve a los aportantes su importe. Y si se aprueba, continúan los caminos para luego hacer la emisión de acciones. ¿Sí? Pero obviamente conforma, es una cuenta de patrimonio neto. No, la asamblea, recuerden que es el órgano volitivo, que es el que toma las decisiones. Quien primero lo recibe es el directorio, que es el órgano ejecutivo, el que está en la gestión de la empresa, ¿sí? De la sociedad. Después hay que llamar a asamblea, publicarle el aviso de llamado de asamblea, a tal hora que se logre el quórum, todo lo que tiene que pasar. Chicos, por ahí, perdón, Diani, ¿Cómo? que no confundan, digo, chicos, que el directorio no es lo mismo que los miembros de la asamblea. Los miembros del directorio son los que gerencian, que no necesariamente tienen que ser dueños de acciones o propietarios de acciones, y la asamblea van todos los propietarios de las acciones. Son dos figuras diferentes. Uno es externo a la empresa, dueño, y otro es interno, el directorio es interno. Que eso ¿Sí? por ahí a veces le dio medio... Claro. Cuando hablábamos de propietario les daba medio confusión. Por eso no es lo mismo. Bueno, ¿pero yo dije algo mal? No, pero como justo lo preguntó y me acuerdo que en el parcial, ¿te acordás de cuando Ah, decían está bien, propia y está bien. ajena, que eran dueños? Bueno, aclaremos que un directorio podría ser un gerente general y no necesariamente un Está accionista. bien, perfecto. Están por fuera. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, este es el aporte irrevocable. Bien. Bueno, acá está lo que les dije, está acá. ¿Sí? Quien lo recibe, lo que ad referéndum está acá escrito, el gerente, acá está. Acá está. Todo está acá. Perfecto. Si no lo quieren, se lo devuelve. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se registra esto? Y bueno, buenísimo. Se recibe el efectivo y se acredita esta cuenta de patrimonio neto que empieza su camino para llegar a ser un aumento de capital. ¿Sí? Cuando se emitan las acciones, termine el proceso de publicación, todo lo que corresponde, se cambia cualitativamente, importantísimo. Este es un cambio cuantitativo del patrimonio neto producto de interactuar con propietarios, como el aumento de capital, como el aporte. Este es un cambio cualitativo del patrimonio neto. Cambio el componente aportes no capitalizados, que es el aporte irrevocable, y ahora nacen las acciones en circulación, pero ambas cuentas de patrimonio neto. Nada le pasa al total del patrimonio neto. ¿Sí? Chicos, ¿sí? Bien. Un tips más. Sí, cortito, simple. A veces, cuando las acciones están ofrecidas en el mercado, ¿sí? Las sociedades anónimas, si no, no habría acciones, pueden comprar sus propias acciones. Esto está todo regulado en la Ley de Sociedades Comerciales, en la Ley General de Sociedades, perdón, se llama ahora. ¿Sí?
Esto se hace, simplemente dice la ley, para evitar un daño grave. O sea, para evitar que otro esté comprando y comprando y comprando y ese otro tenga intenciones, habría que haber un proceso de demostración de todo esto, ¿sí? La sociedad puede rescatar esas acciones en circulación para que otro no las compre, ¿sí? Y separarlas, ¿sí? Esto se llama, este rescate de sus propias acciones, se llaman acciones en cartera, ¿sí? Esto obviamente está, simplemente para que lo sepan, está regulado en la Ley General de Sociedades, puede aparecer como componente del patrimonio neto, ¿sí? Y los motivos, bueno, cómo tienen que hacer, lo puede hacer, si tiene ganancias, si tiene resultados acumulados positivos, lo puede hacer, o usando alguna reserva de las que constituyó, si no, no lo puede hacer, ¿sí? Bueno, acá están los motivos, simplemente para que sepan. Bien, y ahora el otro gran componente, que antes sabíamos que ahí estaban los resultados de ejercicios anteriores, pero no sabíamos qué se podía hacer con ellos. Bueno, con ellos se puede hacer lo que les dije hoy cuando les mostré la estructura completa, ¿sí? Se puede separarlos siempre y cuando sean ganancias. Si son resultados acumulados de pérdidas, no voy a hacer reservas, ¿sí? Bien. Entonces, en la partida de patrimonio netos resultados no asignados, van a quedar los resultados que no están afectados a nada, ¿sí? En cambio, en otras cuentas de ganancias reservadas, según les dije, les expliqué ya las tres que podía ver y los motivos, van a estar estas ganancias reservadas o reservas a secas, reserva solo puede ser también. Bien. Ah, pero no está esto acá, ¿no? Ah, bueno. Acá está explicado que ese destino se le puede dar los resultados acumulados, ¿sí? Todo tiene que ver con, también lo que les dije hoy, distribuir. ¿Y qué significaba distribuir resultados? Distribuir resultados significa sacrificar algún activo o entregar, en el caso de sociedades anónimas, entregar un certificado de acciones a emitir, ¿sí? Repartir resultados no significa repartir globos con aire, ya lo habíamos dicho en la presencialidad esto, ¿no? Este concepto tan abstracto que cuesta un montón, ¿sí? A mí también me costó un montón, no desesperéis por esto, ¿sí? Entonces, atendiendo las regulaciones de la Ley General de Sociedades, ¿qué se puede decidir hacer con los resultados? Repartirlos, distribuirlos, y eso se llama en general, se le conoce como distribuir dividendos, ganancias, ¿sí? O conservarlos para otros destinos. Entonces, ¿qué deciden los socios o accionistas reunidos en asamblea como órgano volitivo? ¿Sí? Pueden decidir distribuir los beneficios, ¿sí? Reinvertirlos en la empresa, o sea, dejarlos a esos resultados, que queden engordando el patrimonio neto, ya sea que los capitalicemos o que los dejemos, por ejemplo, porque debemos constituir la reserva legal, que es la que les mencioné de la Ley General de Sociedades, que a veces dicen reservas legales, no, y es una sola la reserva legal, ¿sí? O reserva estatutaria, o a veces, cuando venimos acumulando resultados negativos de ejercicios, con estos resultados, cuando aparece un resultado positivo, lo que hay que hacer es absorber estas pérdidas anteriores. No sé por qué está esto acá y no están las reservas, no importa. ¿Cómo le repartimos dividendos a los accionistas? Bueno, les podemos repartir. En caso de SA solamente, no dije dividendos a los socios, dije a los accionistas. Podemos hacerlo entregándole un certificado que dice, vale por X acciones a emitir. A emitir después, y seguramente que van a estar con prima. Entonces, no sacrificamos activo y le estamos entregando un certificado que le vamos a dar
más participación en el capital a ese accionista, ¿sí? Y lo liberamos de integrarla. Por eso miren cómo se llaman a estas acciones, a estos dividendos o a estas acciones. Acciones liberadas. ¿Liberadas de qué? De que el accionista tenga que integrar. Le entregamos acciones. Tiene más papeles, más certificados, más títulos que se le van a emitir luego. ¿Sí? El accionista mucho no le convence esto, porque el accionista necesita liquidez, ¿sí? Entonces, tener más participación, si no necesita vivir, no importa, bárbaro, va a tener más participación. El tema es que los accionistas a veces necesitan recibir activos, ¿sí? ¿Qué tipo de activos se pueden recibir? Se pueden recibir dividendos en efectivo, dinero en efectivo o de la cuenta corriente bancaria, hacer una transferencia o entregarle un cheque, ¿sí? O en especie. ¿Qué es en especie? En otro activo que no sea efectivo. Tampoco le voy a estar repartiendo al accionista, tomá, llévate una mesa, vos una silla, vos el escritorio, vos la PC, porque la empresa no va a poder seguir con su actividad operativa, obviamente, no va a poder. En general, esto que es en especie se hace cuando las empresas tienen títulos públicos, ¿sí? Bonos en sus inversiones, bueno, es viable, total está sacando de una inversión, no está sacando del activo que necesita para usar, para vender. Entonces está sacando de las inversiones, que es lo que tiene colocado al margen de la actividad principal, y se lo entrega a los accionistas. Eso sí puede ser. Claro, un bien, pero un bien que no le quite lo que se llama capital de trabajo, que no le quite bienes que necesita para hacer la actividad. Por eso es ideal entregarle una inversión, un título público o acciones de otras sociedades que la empresa tenga como inversiones. ¿Sí? Bien, lo que no dije anterior entonces, que si le entrego dividendos en acciones, la variación del patrimonio neto va a ser cualitativa. ¿Por qué? Y porque lo que voy a hacer es entregarle un certificado de acciones que se van a emitir. El patrimonio neto sufre un cambio cualitativo. Pero si yo le entrego dividendos en efectivo o en otro activo que no sea efectivo, el patrimonio neto sufre un cambio cuantitativo. ¿Sí? Miren cómo sería esto. Los resultados no asignados, que son el patrimonio neto, que va en el haber cuando aumenta, lo estoy disminuyendo porque estoy asignando dividendos en efectivo a pagar. Pensemos que acá dice a pagar. Pasivo que aumenta. Dividendos en acciones, certificados de acciones a emitir, componente de patrimonio neto, componente de aportes no capitalizados. Patrimonio neto acá, la variación es cualitativa. Dividendos en especie, que es como si fueran dividendos pero en otros activos que no sea efectivo, también es cuantitativa, porque me estoy comprometiendo, tanto en efectivo como en especie, a entregar activos, sacrificar activos, le voy a entregar activos. Entonces, el quantum del patrimonio neto con esta decisión disminuye. Y los otros resultados que se separan para evitar que se haga esto, se separan para que no se distribuyan dividendos, porque lo dice la Ley General de Sociedades, porque lo dice el Estatuto de Constitución de la Sociedad, o porque lo dijo la Asamblea en ese momento porque le pintó, ¿sí? Son las reservas, ¿sí? Entonces, las reservas son ganancias retenidas. No es que, a ver, quiero que todos me pongan ahí, no es que, una ganancia retenida no es que lo dije, igual voy a dejar acá porque me tengo que ir.
La ganancia retenida o la reserva no es lo mismo que ¿qué? Separar ganancias o retener ganancias no es... Lo dije. Lo dije. A ver. Nadie se acuerda. No implica, muy bien, Camila. Un punto para Camila, Mati. No implica guardar plata en ningún lado. No implica guardar plata en ningún lado. Tal cual. Tal cual. ¿Sí? Dianis, Sí, son perdón, las 5. yo ya entro al vivo. Pará. Déjame como hospedador y yo me quedo. Pero tengo que apagar el sonido acá. Bueno, ¿cómo te dejo? Pará. ¿Cómo te dejo? ¿Y cómo era, Buscame en Mati? participantes y pone como poner hospedador y algo de eso. Participantes, Matías Arroyo. ¿Qué te pongo? ¿Coanfitrión? No, hospedador, porque si vos vas a salir, me tenés que poner de hospedador. Bueno, bueno, perfecto. Ya está. Bueno, ya Si te llega, puse. chicos, si se llega a cortar o algo, nos volvemos a conectar. No se vayan. Claro, si llega a cortar, ¿cómo te avisan, Mati? Nada, nos vamos a dar cuenta si se corta. Bueno, Lo vuelvo esperen, a... miren esto, lo que les voy a dejar acá puesto. Miren esto. Acá. No, 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 acá. Miren esto. Yo les voy a dejar acá en la pantalla estos saldos. ¿Sí? ¿Me ven acá? Bueno. Ustedes lo que tienen que hacer es sacar una foto de esto, que es información adicional. ¿Pueden sacar una foto? Y se la van pasando, pueden. ¿Cómo pueden hacer? De esta, sacar una foto de esta, que son la información que necesitan para responder las preguntas que vienen ahora. Ah, perfecto, perfecto, bien. Y la otra foto es esta. Así les dejo, porque esto es lo que tienen que armar ahora. A cuánto asciende el activo corriente, a cuánto asciende el no corriente. Si quieren, se ponen a trabajar con un papel y un lápiz y arman los estados para responder esto, y si quieren, lo van sacando los datos como quieran. Yo quiero que ustedes me saquen estas preguntas. ¿A cuánto asciende el activo corriente? ¿A cuánto el no corriente? ¿A cuánto asciende el patrimonio neto? Ahora que ya vieron los componentes. ¿A cuánto asciende el resultado bruto? ¿A cuánto ascienden los resultados no operativos? ¿Y a cuánto ascienden los resultados financieros? No, no, los saldos se los voy a dejar, porque yo me voy. Yo les dejo los saldos, porque está Mati, yo me voy. No, los saldos es un bodrio. Porque si yo Chicos, yo me me voy, quedo... Mati, escuchá, si yo me voy y me voy de la computadora, ¿los saldos y lo tenés vos o no? ¿O ¿El se van qué? conmigo? ¿Qué saldo, Diani? Ay, ¿cómo, Mati? ¿Dónde estabas? Acá, esto. ¿Lo que compartiste? Esto, si yo me voy. No, esos saldos, chicos, hagan una cosa, sáquenle un screenshot y Pero listo. porque es Y mucho. lo Ay, seguimos ¿no lo haciendo. pueden seguir mirando ellos? Si yo me voy. Pasámela y la comparto, Diani. Yo no la tengo esa. Pará, ya está, ya está. Yo ahora la ¿Cómo te lo comparto. comparto? Ya está, ya está. Anda tranqui.